Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En el siglo XIX, en el este de Londres, había graves problemas en toda esa zona. Había problemas de adicciones, mucha gente alcohólica, problemas de robos, problemas de pobreza. Era un lugar de desastres y los gobernantes, la verdad, no sabían cómo poder dar respuesta a esa situación. Pero Dios obró en el corazón de un pastor, William Booth, que tenía un corazón grande, quería ir a esa región para compartir el Evangelio, quería levantar una iglesia allí. Pero su iglesia no le dejaba. Decía que él se dedicara a estar enseñando en la iglesia, dentro de la iglesia. Por supuesto es algo muy importante también, ¿verdad? Pero el deseo de Dios, la dirección de Dios es que vayamos a esas almas que están sin Dios y sin esperanza. Bueno, cada año él solicitaba el poder ir a esa zona para predicar, pero se lo denegaban. Por eso al final él determinó delante de Dios, tomó una decisión. Aunque él tenía familia, pues decidió salir de esa iglesia, aunque se quedara sin ningún apoyo, obedeciendo a Dios, y empezar de cero, sin nada. Bueno, no sin nada, ¿no? Lo más importante es que Dios está con nosotros. Y él tenía esa seguridad. Por eso empezó allí a predicar el Evangelio. Inicialmente hubo mucha persecución. Llegaron a agredirle físicamente. Pero él por fe continuaba con el poder de Dios. Y pasó el tiempo y personas, por gracia de Dios, pudieron creer en Cristo, pudieron cambiar totalmente sus vidas. Una salvación es un milagro de Dios. Como esas personas que estaban totalmente perdidas en el pecado, atadas en las cadenas de las adicciones, fueron transformados, liberados. Ese es el poder del Evangelio. Y pasó el tiempo y se levantó una iglesia. Pero no solo eso, toda esa región cambió. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solo se quedó ahí. Ese movimiento que inició en el este de Londres, a través de ese pastor, se levantó lo que conocemos como el ejército de salvación, que pudo llegar al mundo entero. Por eso esa es la dirección de Dios. Tenemos que estar compartiendo el Evangelio. Para eso hay que levantar, Dios tiene que levantar esas iglesias, porque hay muchos lugares que no hay iglesias, hay otros que sí que hay, pero son iglesias que quizás no se están aferrando al Evangelio, no están evangelizando. Por eso es muy importante que estemos entrando en la dirección de Dios. Ahí está todo. Yo me tengo que alinear a la dirección de Dios. En Génesis 3 ocurrió ese acontecimiento en Edén. Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre rompiera el pacto. Y ahí el hombre cayó grandemente. Ya no podía salir de esa situación. Pero Dios, por su amor y misericordia, tenía preparada la respuesta. Cristo, Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde ese mismo momento que Dios dio el Evangelio de Cristo, que es la respuesta, este Satanás se ha dedicado a intentar parar, a intentar bloquear el Evangelio. ¿Y cuál es una de sus mayores estrategias? Él ha levantado santuarios, edificios muy bonitos, ¿verdad? Prominentes en lugares altos. También están en los centros de las ciudades. Por fuera parece algo majestuoso, grandioso. Bueno, la gente va a verlos solo por turismo, pero ¿cuál es el contenido de esos santuarios? Idolatría. La idolatría. Y en Éxodo 20, 4 y 5 el Señor dice que no hagamos idolatría.
que la idolatría trae problemas graves, no solo a nuestras vidas, hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la gente está desesperada, no lo sabe, porque es algo que está desde tiempos inmemoriales en la tradición, en el folclore. Nos hemos criado con eso, está tan grabado que ni nos damos cuenta. Y por supuesto es más fácil adorar algo que puedes ver, que puedes tocar, ¿verdad? Es más fácil. Por eso Satanás está engañando continuamente a través de la idolatría. Hace un tiempo, pues Dios nos abrió una puerta en un aposento alto con una persona que era muy idólatra. Ella en su religión hacía idolatría, estaba súper grabado y tenía una estatua allí en el salón de su casa. Y yo todas las semanas iba con mi esposa, orábamos, le compartíamos la palabra, hacíamos el movimiento de la palabra. Y yo estaba orando, ¿verdad? Para que Dios le hablara. Y ella un día me empezó a preguntar sobre la idolatría. Yo directamente le llevaba los textos bíblicos para que los leyera, para que ella misma pudiera ver lo que Dios mismo dice a través de su palabra, que es la verdad. Y la palabra es poderosa. La palabra tiene gran poder. Por eso la palabra misma le empezó a quebrantar esos moldes incorrectos. Y todas las semanas me hablaba sobre eso. Y yo pues tranquilamente le hacía leer los versículos y le explicaba. Y ella se dio cuenta, es verdad. Dios aborrece la idolatría. No hay que hacer idolatría. Dice, ¿qué hago con la estatua? Digo, bueno, quítala si quieres o no hagas nada. Lo importante es que no hagas idolatría, que no adores esa estatua, porque detrás están los demonios, como dice en 1 Corintios 10:20. Y ay, pero si es que, si la dejo, pobrecita, ¿qué hará sin mí? Pero no lo decía de broma. Lo peor es que aunque aquí lo estaba teniendo claro, estaba tan grabado que se sentía muy mal de poder dejar de adorar ese ídolo que había estado totalmente adorando toda su vida. Y hasta ese punto Satanás puede engañar. Es algo sorprendente. Y a través de los santuarios de idolatría también se levanta ese poder oscuro, ese poder limitado e engañoso de Satanás. La gente experimenta, la gente quiere experimentar porque está sufriendo. Y está muy de moda hace ya años la meditación trascendental, que parece inofensiva, incluso algo atractivo, ¿verdad? Y la gente lo hace, pero no sabe que una persona separada de Dios, si empieza a concentrarse en su yo, ahí Satanás y los demonios obran. Va a tener graves problemas espirituales y, como consecuencia, todo tipo de problemas. Y aquí en Corea, por ejemplo, que es un país tradicionalmente budista, pues los templos están antiguos en las cimas de las montañas, en lugares, parajes preciosos, naturales, con un aire limpio, con unos bosques impresionantes. Es algo digno de ver. Y en esos lugares tienen recintos con esa arquitectura coreana tan bonita, que son estancia en el templo, se llaman esos programas. Y vienen gente durante todo el año de todas las naciones pagando una alta suma de dinero, gastando su tiempo, para hacer como un entrenamiento. Puede ser de una semana, de 15 días. Y la gente pues empieza a hacer budismo, meditación, empiezan a adorar esas estatuas de Buda, comiendo comida coreana, durmiendo en el suelo. Es muy atractivo y en un paraje que la verdad es precioso, con ríos, con unos bosques impresionantes. Y por supuesto los monjes budistas te tratan muy bien, son muy simpáticos, ¿verdad? Y como la gente sufre y piensa que es la respuesta, pues no le importa pagar lo que haga falta, no le importa viajar a donde sea, porque quieren tener respuesta. Y el problema es que la Iglesia no estamos dando la respuesta, ese es el verdadero problema. Por eso este Satanás, a través de esos santuarios de idolatría, está totalmente trayendo desastres a las vidas, a las familias, a los matrimonios, a las sociedades. Por eso yo
siempre he percibido que cuando vamos a un lugar de idolatría, alrededor hay gente con problemas mentales, hay lugares de vicio, porque hay un ambiente de oscuridad, porque están adorando a Satanás. Por eso vienen desastres continuamente, y esa es la obra de Satanás, es su estrategia. Por eso Dios dijo que levantáramos el templo, la iglesia. En el Antiguo Testamento era el templo, ¿verdad? Hay que levantar el templo para resplandecer la luz. Hay que resplandecer la luz para que la gente salga de la oscuridad. Y David lo entendió muy bien. Por eso él tenía en su corazón levantar ese templo. Y él preparó todos los materiales. Y su hijo Salomón lo construyó. Y fue un templo de bendición. Estaba la presencia de Dios. Pero al final de sus días Salomón cayó en idolatría. Y empezó a haber problemas. Se separó la nación y se levantaron lugares de idolatría. Incluso en el templo empezaron a hacer idolatría. Por eso al final la presencia de Dios se fue y ese templo fue destruido. Vinieron desastres. Los babilonios lo destrozaron y se llevaron cautivos al pueblo de Israel 70 años. Después de esos 70 años, un pequeño grupo regresó a Jerusalén y comenzó a levantar el templo. Es muy importante levantar el templo, pero se quedaron parados, quietos. Y ese es el pasaje de hoy. Ese es el libro de Ageo. Hay que levantar el templo, tenemos que levantar las iglesias en nuestros campos. Pero estaban parados. ¿Por qué estaban parados? ¿Por qué estamos parados muchas veces? Dice que tenían temor, porque los samaritanos, que eran sus enemigos, los atemorizaban. Y en 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás viene como un león rugiente, atemorizando, tú no puedes, tú no vales. Mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. Dios está con nosotros. No tenemos que temer, si estamos dentro de la dirección de Dios, ya se termina todo. Pero a veces Satanás viene de esa manera para que no evangelicemos. Hay que salir de ese engaño. No solo tenían temor, también tenían incredulidad. Uy, es que es difícil. Uy, es que hace falta mucha economía. No tenemos economía. Estamos en debilidad. ¿Cómo vamos a construir ese templo? Así estaban pensando, ¿verdad? Eso es que no es el tiempo, decían. ¿Cómo que no es el tiempo? Para eso habían regresado. Pero es la incredulidad. Y es lo que nos puede venir también, ¿verdad? Es que no se puede. ¿Cómo? ¿Cómo Dios me va a utilizar para levantar una iglesia? Si es el deseo de Dios, Dios lo hace. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que salir de toda incredulidad. Y no solo temor, no solo incredulidad. Lo peor es que se quedaron centrados en ellos mismos. Empezaron a construir casas, pero no eran cualquier casa. Eran casas artesanadas, es decir, con todo tipo de lujo, de detalles. Estaban centrados en el yo, en su casa, en lo físico, en lo material. Y mientras tanto, ahí estaba el templo totalmente destrozado. Si no estamos en la dirección de Dios, aunque tengamos mucha economía, aunque tengamos muchas cosas buenas, no funciona. Por eso, ¿cuál era el resultado de estar sin levantar la iglesia? Dice que sembraban mucho y cosechaban poco, que comían pero no se saciaban. ¿Qué quiere decir eso? Que no funciona. Si no estamos en la dirección de Dios, que es proclamar el Evangelio, aunque hagamos muchas cosas, aunque nos esforcemos, no va a funcionar, no va a funcionar. Por eso hay que salir totalmente de ese estado caído, de ese engaño que este Satanás está poniendo. Pero ¿cómo podemos salir? Solo Dios nos da la respuesta. ¿Qué hizo él? Envió a Ageo. ¿Quién es Ageo? Un profeta. ¿Qué es un profeta?
el que oía la palabra de Dios y transmitía la palabra al pueblo. Y para salir de ahí hay que entrar en la corriente de la palabra que es viva y eficaz, la palabra que permanece para siempre. Tenemos que entrar en la palabra. Por eso, en este pequeño libro de Ageo, que son casi 38 versículos nada más, de esos 38, 26 aparece esta expresión: así ha dicho Jehová, o así dijo Jehová. 26 de 38. Solo con la palabra. Tenemos que vivir dentro de la palabra, creyendo la palabra, tomándola. No andamos por vista, andamos por fe, en la palabra. Y Dios quiere que se esté levantando el templo, que se levante esa iglesia, que se cumpla la evangelización mundial en nuestras familias, campos, en nuestras naciones. Esa es la dirección de Dios. Por eso, ¿qué dice el Señor? Versículo 5. Mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios está con nosotros. No hay que tener temor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso hay que entrar en la dirección de Dios. No hay que temer nada. Dios está con nosotros. No solo eso. De aquí a poco, versículo 6, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ese es el poder de Dios, que está con nosotros. Cuando estamos en su dirección, ahí se manifiesta su poder. Cuando estamos dentro de la dirección de Dios, Él obra poderosamente. Nada ni nadie puede bloquear el Evangelio. ¿Y qué dice más? Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Él tiene todo preparado, toda la economía de la luz, para levantar esa iglesia representativa que esté totalmente salvando nuestra región y salvando el mundo entero. Porque es el deseo de Dios. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ciertamente Dios lo va a hacer porque es su deseo. Él va a levantar esa iglesia donde se vea la gloria de Dios, donde se le dé gloria a Dios. Solo Dios merece toda la gloria. Por eso, que en este día podamos entrar en la dirección de Dios. Hay que salir totalmente de nuestro pensamiento. Hay que dejar de moverse en lo que vemos. Hay que levantar esa iglesia que salva el mundo. Eso es lo que Dios quiere, sí, empezando desde mi campo. William Booth lo pudo experimentar. Y Dios quiere que en este tiempo se esté levantando esa obra a través de nuestras vidas. Por eso puede parecer difícil, puede haber dificultades, pero Dios está con nosotros, no temáis. Él va a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Ese es el poder de Dios. Es todopoderoso. Si estoy en su deseo, se manifiesta su poder. Y ahí se acaba absolutamente todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que levantar esa iglesia que salva al mundo? Es muy importante que estemos viendo la razón. Porque Satanás está levantando esos santuarios de idolatría. Porque muchas iglesias están enfocadas en otras cosas. Por eso hace falta urgentemente levantar esa iglesia que salve el mundo entero. ¿Y qué contenido tiene que tener? Muy importante, ¿verdad? Por supuesto, el contenido que Dios dice en su palabra. Hay que seguir siempre la palabra. Y el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tiene que ser una iglesia que esté fundamentada en Cristo, en que Jesús es el Cristo. Ese es el primer punto. El segundo, tiene que ser una iglesia que quebrante la oscuridad a través de dar el verdadero culto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y tercer punto, tiene que ser una iglesia que abra las puertas de la evangelización
a través de la oración, que es la llave del reino de los cielos. La oración. Con la oración hay que abrir las puertas para la evangelización. Esa es la iglesia que Dios desea y que Dios va a utilizar para salvar el mundo entero. Vemos que el primer templo, cada elemento del templo, los panes, el candelero, el incienso, el arca del pacto, todo estaba señalando, apuntando a Jesús el Cristo. Pero con el tiempo perdieron la esencia y se quedaron solo viendo la grandeza del edificio. Lo hacían de manera religiosa. El fundamento, la roca es Jesús el Cristo. Y no tenemos que quedar en que sea solo un conocimiento, hay que creerlo cada día. No tiene que hacerse algo religioso, decir por decir, hay que creerlo, ¿verdad? Cuando tú crees realmente en Jesús el Cristo, ahí se levanta el poder de Dios. ¿Pero por qué solo Jesús el Cristo? En Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos salir de ahí porque estábamos separados de Dios. Ni siquiera éramos conscientes. En Efesios 2:2 dice que seguíamos la corriente del príncipe de la potestad del aire. Éramos esclavos de Satanás y ni siquiera éramos conscientes de esa realidad. Por eso sufríamos continuamente, dándonos golpes, y luego otra vez queríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Y otra vez al suelo y cada vez peor. Porque éramos marionetas de Satanás. Lo dice Efesios 2:2. Y también Efesios 2:3, vivíamos en pecado, siguiendo los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Por eso no había más remedio que vinieran desastres y maldiciones a nuestras vidas. Y la palabra nos especifica que nada de lo que hiciéramos por nosotros mismos nos podía sacar de ese problema espiritual. Por eso Dios dio solo una respuesta: Jesús el Cristo. Continuamente la repitió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se cumplió. Jesús, que significa salvación de Jehová, Él vino a cumplir el trabajo de Cristo. Esos 3 oficios. Como estábamos separados, Él como verdadero profeta dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Como estábamos atrapados por Satanás y no podíamos salir, Él como verdadero rey, en 1 de Juan 3:8 dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Y como estábamos totalmente en pecado, atados por pecados, y no podíamos, por supuesto, salir por nosotros mismos, Él como verdadero sacerdote dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. Por eso Jesús es el Cristo, y Él es la piedra angular, es el fundamento eterno. Y la iglesia tiene que estar fundamentada en esa roca, es decir, cada vida de cada uno de nosotros, que somos la iglesia del Dios vivo, tenemos que estar fundamentados en Cristo, creyendo a Cristo cada día, teniendo nuestra fe en Él de manera sencilla. Ese es el fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso hay que estar fundamentado ahí. Es el único fundamento correcto, el que Dios nos da. Y no solo ese fundamento. Segundo punto. Hay que quebrantar esa obra de la oscuridad. Si estamos en Cristo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este mundo hay muchos problemas, pero el verdadero problema es la oscuridad, es el problema de Satanás. Y esa oscuridad no se va gritando, ni empujándola. Hay que hacer culto, adorar a Dios. El culto es algo poderoso. Cuando damos culto correctamente, ahí la oscuridad es quebrantada. Por eso, el primer templo, ¿por qué fue destruido? Porque estaban haciendo un culto incorrecto.
Habían metido ídolos en el culto, en el templo. Por eso al final se destruyó, se fue la presencia de Dios. Ese culto no podía quebrantar la oscuridad, porque estaba lleno de oscuridad. Y tenemos que dar culto a Dios Trino en espíritu y en verdad. Solo Él es el objeto de nuestro culto. Y hay muchas partes importantes dentro del culto que tenemos que conocer. Primero, adoración, alabanza. Hay iglesias que con buen corazón se tiran 2 horas, 3 horas en alabanza, alabando. Y luego, pues ni predican. Es que Dios nos ha guiado así. Bueno, hemos experimentado. Bueno, no es que sea malo, pero solo a través de emociones, de sentimientos, pues uno no cambia su vida. Luego el lunes uno se va a trabajar y sigue con sus mismos problemas, sigue cayendo, porque no está realmente fundamentándose y dando el culto correctamente. Y la verdadera adoración, por supuesto, es a Dios. Es muy importante la adoración. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La alabanza correcta, no con letras centradas en mí, sino en Cristo, en la palabra, una letra bíblica del pacto, eso tiene gran poder espiritual. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y eso nos ayuda a preparar nuestros corazones para luego recibir la palabra. Por eso tenemos que estar restaurando ese culto correcto y esa adoración. Es muy importante. En este tiempo estamos dando culto por Zoom, ¿verdad? No es tan fácil. Pero si empezamos, cuando ponemos las alabanzas, de verdad a alabar a Dios, si empezamos luego a orar juntos y estamos realmente preparando el corazón, la palabra va a ser distinto, Dios nos va a hablar. Por eso la alabanza nos hace entrar en la presencia de Dios. Y no solo la adoración. Dentro del verdadero culto también está la oración. ¿Y qué oración tenemos que hacer? No una oración pidiendo solo por mí mismo, ¿verdad? Tiene que ser la oración que enseñó el Señor. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Mateo 6:33. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Por eso este tiempo de oración tiene que ser un tiempo para experimentar el poder del trono celestial, para que el reino de Dios se establezca en mí, para que a través de la oración se levanten las obras del reino de Dios. Esa es la oración que el Señor enseñó y tenemos que disfrutar dentro del culto. En tercer lugar, es la palabra, ¿verdad? El mensaje. Es la parte central del culto. Todo antes es una preparación donde estamos adorando, donde estamos hablando a Dios, y ahora Él, a través del mensaje, nos habla. Porque Dios es vivo, y Él ha establecido su iglesia para estar hablándonos de manera concreta. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, y Él nos habla cada domingo. Por eso no podemos perder su palabra. No podemos perder la palabra que Dios tiene para nosotros. Él, a través del mensaje, nos da la respuesta, nos da la dirección. Si de verdad este mensaje, esta semana, lo meditamos, estamos orando con Él, vamos a ver cómo es tan precisa la palabra para las situaciones que vamos a vivir los 6 días restantes de la semana. Y tendremos victoria. Por eso la palabra es muy importante. Por supuesto, no cualquier palabra, ¿verdad? El mensaje tiene que tener 3 elementos. La visión, poder ver este mundo, ¿por qué está sufriendo? El pacto, Cristo, hace falta Cristo, sin Cristo no hay respuesta. La misión con M, hay que compartir el Evangelio. Por supuesto, hay que hablar de los 66 libros de la Biblia, sin excepción, pero siempre con estos puntos, siempre centrado en Cristo principalmente, porque es el núcleo, es la esencia de la Biblia.
¿Y cuál es la cuarta parte de ese culto y adoración correcta? La ofrenda. Dice en 2 de Corintios 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos da todo, todo. Ese platito de arroz para comer es pura gracia de Dios. Por eso, la ofrenda es una manera más de adorar a Dios, de glorificarle. Por supuesto, hay que hacerlo alegre, nunca por obligación, nunca delante de nadie, de corazón. Si no, es como si no hiciéramos nada, porque Él quiere nuestro corazón. Por eso, a través de ese culto verdadero, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A través del culto en la iglesia, a través del culto en las casas, es la manera de quebrantar la oscuridad. Por eso es tan importante que estemos ciñéndonos bien a la palabra, que entremos en la dirección de Dios y que estemos levantando esa iglesia que está fundamentada en Cristo, esa iglesia que hace ese culto correcto para quebrantar la oscuridad. Y en tercer lugar, esa iglesia que utiliza las llaves del reino para que Dios abra puertas para la evangelización, porque la evangelización es la dirección de Dios, no podemos perderla. El primer templo también perdió la evangelización, perdió los 3 atrios, porque es la manera de hacer la evangelización, ¿verdad? Por eso fue destruido también. Por eso la iglesia correcta, que Dios quiere levantar a través de nosotros en nuestros campos, tiene que ser esa iglesia que orando, utilizando esa llave del reino de los cielos, Dios nos abra puertas cada día para proclamar el evangelio. Como Pablo, él fue guiado a todas las naciones, en cada nación levantaba discípulos, y hay que levantar discípulos en todas las naciones, Mateo 28, 19. No solo discípulos, también la sanidad. Pablo, donde iba, a través del evangelio se levantaban esas obras de sanidad. Y la iglesia tiene que estar dando sanidad de manera concreta, real, porque Cristo es el verdadero sanador. Y tenemos que aprender y prepararnos para poder ayudar a todo tipo de personas, en todo tipo de situaciones, porque hay muchas personas enfermas, pero cada vez, desgraciadamente, va a ser peor, van a haber más. Por eso, la sanidad es una puerta muy grande para la evangelización. Vean, el cojo fue sanado y a través de eso se convirtieron 5.000 varones, Hechos 4, versículo 4. Y luego predicaron delante del Sanedrín por la sanidad del cojo. Son puertas muy grandes. Y también la tercera dirección son los jóvenes, los niños, los adolescentes. Ese es el deseo de Dios, la posteridad. Urgentemente tenemos que dar dando el testigo a las siguientes generaciones. Es como una carrera de relevos. Ustedes conocen las Olimpiadas, ¿verdad? Cada equipo tiene 4 corredores y se pasan un testigo, ¿verdad? Un palito. Aunque corra muy bien, aunque vaya en cabeza ese corredor, si luego el testigo se le cae, eliminado. Ya no vale para nada. Y vemos que cuando el pueblo de Israel conquistó Canaán, dice en el libro de los Jueces, en Jueces 2, versículo 10, que murió la generación de Josué y la nueva generación, es decir, los jóvenes, no conocían de Dios, no conocían de las obras de Dios. ¿Y qué ocurrió? Cayeron en apostasía, en pecado. Empezaron a sufrir por los filisteos. Y eso espiritualmente nos habla. Si no traspasamos el pacto a nuestra siguiente generación, Satanás va a estar engañando, va a hacer sufrir, va a engañar continuamente. Y van a venir desastres a nuestras siguientes generaciones. Por eso es urgente, ¿verdad?
que estemos compartiendo este precioso evangelio. Es algo que es urgente. Había una iglesia en Uzbekistán cuando entró el comunismo a la República Soviética, a Rusia, ¿verdad? Entonces, el comunismo es ateo. No suelen permitir la religión, están en contra. Pero en esa iglesia le dijeron que sí, que podían continuar, pero les pedían algo. Que los jóvenes no podían ir. ¿Por qué? Dice que ellos iban a educar a los jóvenes. Y cuando los jóvenes tuvieran 21 años, si querían, podían ir. ¿Y qué hicieron? Los educaban con el comunismo, con el ateísmo. Y cuando tenían 21 años, con ese pensamiento ya no querían ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ya tenían grabado ese pensamiento, ideología incorrecta. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Se cerró, porque no había jóvenes. Ya los miembros eran mayores, se cerró. Por eso es muy importante las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios, esa iglesia que hace las misiones mundiales, esa iglesia que da sanidad a todas las personas, esa iglesia que está realmente cuidando, salvando, levantando a los jóvenes, los niños, los adolescentes. Ese es absolutamente el deseo de Dios. Por eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros campos donde estamos. No es casualidad, Dios nos ha puesto ahí. Bueno, es que es difícil, eso es incredulidad. Uy, es que parece complicado. Dios tiene todo preparado. Que tomemos la palabra, que estemos creyendo. Dios está con nosotros, no temáis. Él va a hacer temblar totalmente los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca. Él tiene todo el poder. Si estamos cumpliendo y dentro de su dirección de levantar esa iglesia que salve el mundo, Dios lo va a hacer totalmente, porque es su deseo. Por eso la conclusión: aunque no haya nadie con nosotros, aunque no haya nada, no sean engañados. Dios está con nosotros. Eso es lo más importante. William Booth, él lo pudo experimentar. No tenía a nadie, a nada, pero Dios estaba con él. Por eso tomen el pacto y empiecen a orar 24 horas con esa dirección. Cuando llegue el horario vendrán las respuestas de las 25 horas, vendrán esas obras maestras eternas. Eso es lo que Dios va a hacer. Y de esa manera se levantará esa torre absoluta. Uno puede empezar, ¿verdad?, con un aposento alto, un discipulado. Ahí, ese es el principio, para que a través de eso se levante una iglesia regional, se levante una iglesia representativa, que esté realmente teniendo este contenido correcto y pueda salvar el mundo entero. Ese es el deseo de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros. Y aunque en verdad somos tan débiles, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y tú nos sostienes con tu mano poderosa. Padre, saca de nosotros toda incredulidad. Quebranta todo engaño en nuestras vidas y danos de tu gracia para que podamos entrar en tu dirección, podamos entrar en la corriente de tu palabra. Obra poderosamente en cada uno de nuestros campos y que estés levantando esa torre absoluta que se pueda levantar como una iglesia para salvar nuestra región y hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.